Dios es que nos permite nuevamente estar con ustedes para compartirles unas palabras de vida que en este tiempo son muy necesarias. Este tiempo que estamos viviendo a través de esa pandemia que se ha llevado con ella muchos de nuestros familiares, conocidos, amigos, hermanos. Sabemos que en muchas familias hay mucho sufrimiento debido a que muchos han partido. Pero tenemos que entender por qué esta situación, qué es lo que tenemos que hacer en estos tiempos de tribulación, de angustia. Recuerden que Dios nos ama y tiene un propósito para cada uno de nosotros. Todos tenemos en este mundo un tiempo de vida en el cual venimos con un propósito. Algunos lo han cumplido conforme a la palabra de Dios, otros por falta de conocimiento, del conocimiento de la palabra de Dios, no han podido cumplir ni llegar a esas metas que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Pero en esta tarde vamos a estar hablando sobre la bendita palabra de nuestro Dios. ¿Qué nos dice acerca de este tiempo y cómo superar este sufrimiento? El tema de hoy se titula Superando la pérdida de un ser querido. Superando la pérdida de un ser querido. Tenemos que aprender a superar esa pérdida. Tenemos que seguir adelante, fortalecidos en Cristo Jesús. Dice la palabra que todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Y de esa manera podemos seguir en pie a pesar de las pérdidas que tengamos, sea de un hermano, de un padre, de una madre, de un amigo, de un hijo, sea cual sea la pérdida que hayamos tenido. Dice la palabra de Dios en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios nos creó a su imagen, a su semejanza. Dice que varón y hembra los creó, ¿verdad? ¿Cuántas veces no ha habido gente que se equivoca y transforma las cosas, no dándose cuenta del mensaje que Dios nos da? Varón y hembra los creó, con un fin de que hubiese un matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero a veces, equivocadamente, hay matrimonios que no actualmente son matrimonios de gays, que no son de acuerdo a los mandatos de Dios. Dios dijo, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Mandato que nos dio Dios, multiplicaos. No puede ser posible que se multiplique un hombre con un hombre o una mujer con una mujer. Atendamos el llamado de Dios para que podamos vivir conforme a su palabra. Bendito Padre, en esta tarde, Señor, yo te doy gracias por este tiempo que tú permites que estemos ante tu presencia, Señor, para escuchar de esta bendita palabra. Bendice, Señor, a todos aquellos que están ahorita atentos para escuchar este mensaje. Abre su mente, su entendimiento, para que puedan gozarse con tu palabra, Señor. Te doy gracias porque tú permites que sigamos en pie, transmitiendo tus benditos mensajes, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias y permite que tu Espíritu Santo tome el control en este momento, Señor, tanto en mí que voy a hablar de tu palabra como en aquellos que han de escucharla, para discernir toda palabra que salga de nuestra boca, pero que sea guiada por el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Mi nombre es Ángel, y por la misericordia de nuestro Dios es que estoy a su servicio en la Iglesia Ministerios Internacionales de Restauración Familiar Hay Poder en Jesús. Y les mando un fuerte abrazo a todos aquellos que están en este momento escuchando esta bendita palabra, y a nuestros pastores Eduardo Espejel y Abigail, nuestro pastor Gaspar, nuestra pastora Connie, nuestros amigos también que nos escuchan. Son muchos los que
tendría que yo mandarles un abrazo, ¿sí? Gracias, hermanos, por estar en este tiempo escuchando de la bendita palabra de nuestro Dios. Cuando un ser querido se nos va, con él parte de nuestra vida también se va con él. Solo quedan los recuerdos de todos esos momentos significativos que compartimos con él. No debemos olvidar que nuestra naturaleza es nacer, morir, crecer y morir. Y algún día partiremos de este mundo, sepultando a nuestros seres amados a veces. Pero el vacío que provoca la muerte de esos seres queridos nos llena de dolor. A veces pensamos que los hijos sepultaremos a nuestros padres, pero los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. La muerte o separación es para todos, no hay discriminación. Mueren niños, jóvenes, adultos, viejos, mueren ricos, mueren pobres. Nuestra vida es como una flor que nace por la mañana y al atardecer se marchita. A todos nos ha tocado sufrir la pérdida de un ser querido y varios nunca logran recuperarse de tan duro golpe. Hay muchos que no se recuperan de ese golpe tan duro. Viven atormentados con los recuerdos de lo que pudieron, de lo que pudo ser, pero que ya no es. Y hasta llegan a pensar que ya no tiene caso seguir viviendo. Creen que son los únicos que sufren porque piensan que ya no verán más a ese ser, a ese padre, a esa madre, a ese hermano o amigo. Sin embargo, hay que recordar que Dios dijo: polvo eres y polvo volverás. No te atormentes con recuerdos que te provocan tristeza. Recuérdalos con gusto, tomando la sabiduría que Él compartió contigo, tomando a ese ser querido como los momentos más agradables de gozo que hayas vivido con Él. Esos momentos de felicidad que un día compartieron dejándolo ir, que un día compartieron. Déjalo ir porque Él no está muerto. Solo pasó a otro nivel, a otra tarea allá con nuestro Señor. Él está en la presencia de nuestro Dios. Estás cumpliendo con una tarea que después de aquí tenemos que cumplir allá con nuestro Señor. Veamos 4 puntos de la Biblia para superar la separación de un ser querido. Cuando fallece un ser querido, queda en nosotros un sentimiento de soledad y desconcierto. Surgen muchas cosas que no entendemos. Nos hacemos muchas preguntas cuando parte de aquí. Cuando parte de aquí ese ser querido. A pesar de que algún día vamos a experimentar la muerte, también nos llegamos a entrar en confusión. No entramos en un desasosiego. Muchas preguntas vienen a nuestra mente. ¿Qué pasa con los que mueren? Muchos se preguntan, ¿qué pasa con los que mueren? ¿Acaba todo con la muerte? ¿Hay algo que sobreviva de nosotros? ¿Volveremos a reunirnos con los seres queridos que amamos? ¿Qué relación podemos tener con aquellos que están ausentes físicamente porque han fallecido? Hay muchas preguntas que nos hacemos. ¿Qué pasa con los que mueren? Si nosotros entendiésemos qué pasa con ellos, debemos de saber que la muerte quiere decir separación. Es separación del cuerpo. El cuerpo fue hecho del polvo y al polvo vuelve, de donde fue hecho, de donde fue tomado. El alma
se desprende del cuerpo y el espíritu vuelve a Dios de quien lo dio. Y el alma es un alma viviente. El alma vive. Pero ¿cómo va a vivir esa alma? Aquí en la tierra tú tienes que preparar esa alma para que esté en la presencia de Dios y no en un lugar de tormento, no en un purgatorio, porque en ninguna parte de las Sagradas Escrituras existe algún mensaje que nos hable de un purgatorio, que no existe. Eso es invención del hombre. No existe tal purgatorio. Existe el Seol, que es un lugar de tormento, a donde van aquellos que van a ser juzgados cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Y existe la gloria de Dios, a donde van cuando aceptaron el sacrificio, el gozo de ser hijos de Dios. ¿Acaba todo con la muerte? No es así. No acaba todo con la muerte. Con la muerte es una separación y es el principio de algo maravilloso. Cuando tú escogiste seguir a nuestro Señor, empiezas una nueva vida, pero ya una vida allá con Dios. La Biblia, que contiene la palabra de Dios, nos da respuestas, respuestas de esperanza. Esas respuestas que nosotros queremos conocer, las vamos a ver en este momento. No todo acaba con la muerte física. Parece nuestro cuerpo, pero nuestra alma, perece nuestro cuerpo, pero nuestra alma y nuestro espíritu no dejan de existir, pues es inmortal. Eclesiastés 12:1 nos dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que regrese el polvo a la tierra de donde vino, el espíritu regrese a Dios que lo dio, y esto lo veremos en Eclesiastés 2:7. Hay quienes piensan que venimos al mundo por obras del azar, que es casualidad, y después será como si no hubiera existido, que ahí termina todo. Algunos piensan que cuando se apaga la vida, el cuerpo se convierte en cenizas y el espíritu se esfuma como el aire, inconsistente. Piensan que ahí acaba todo y que ya no hay más. Pero si tú lees la palabra de Dios, si tú conoces a Dios, Él te va a mostrar lo que sigue después de que partimos de aquí. Lucas 16:19 nos habla de la parábola de un hombre rico y Lázaro el pobre. Esta escritura para algunos es dolorosa, pero para otros es algo maravilloso. Dice así la bendita palabra de Dios: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lambían las llagas. Imagínense ustedes ese panorama cuando un rico se estaba gozando, mientras otro estaba echado en la puerta, sufriendo, padeciendo. Dice: y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Hay una gran diferencia aquí, que el mendigo fue llevado al seno de Abraham, pero ese mendigo dice que se saciaba con las migajas que caían de la mesa. Sabemos que en la mesa hay alimento, ¿verdad? Y si nos vamos al alimento, ¿qué es el alimento? Dice Jesús: yo soy el pan de vida. Jesús es un alimento. Ese mendigo buscaba ese alimento de la palabra de Dios. Quería saciarse con la palabra de Dios, con las cosas de Dios.
y él fue llevado al seno de Abraham. Mientras que el rico tenía todo. Y no está hablando de cualquier rico, porque él conocía a Abraham. Era tal vez un ministro, pero que no hacía las cosas conforme a Dios. Que simplemente conocía la palabra de Dios y la hablaba tal vez, pero no se la comía, no la digería, no la ponía en obra. Muchas veces pasa esto con aquellos ministros que hablan la palabra de Dios muy bonita, pero ¿qué hay con su ser, con su interior, con su corazón? Muchas veces no hacen lo que Dios quiere que hagamos. Y dice, entonces, él dando voces dijo, Padre Abraham. Por eso es que les digo que era un ministro, porque llama Padre Abraham. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Él estaba siendo atormentado en ese lugar llamado Seol. Dice, pero Abraham dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Tenemos que tener presente cómo vamos nosotros a manejar esos bienes que Dios nos da, porque aquí vemos que Él no los manejó adecuadamente y por lo tanto Él tuvo muchas bendiciones que Dios le dio, pero las ocupó para mal, y por eso es que ahora Él está en un lugar de tormento. Dice la bendita palabra, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Cuando nos habla de esta cima, es una cima con letra S, que es hacia abajo, porque con C es hacia arriba, pero nos está hablando de una cima que separa de la gloria de Dios y ese lugar de tormento. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Cuando ya está uno en aquel lugar de tormento es cuando dice uno, era verdad. Es cierto que existe el Seol, es cierto que no escuché a aquellos que me hablaban de la palabra de Dios, aquellos que querían que yo me convirtiese, aquellos que querían que yo conociese verdaderamente a mi Padre. Es cierto, pero ahora ya no puedo hacer nada, ¿verdad? Aquellos que ya están en ese lugar de tormento, quisieran que sus familiares se dieran cuenta que esto es real, que esto no solamente es una historia, un cuento, sino que verdaderamente existe. Para que tú, antes de que vayas a ese lugar, sepas que es real, tienes que tener una comunión con Dios, y Él es el que te va a mostrar que es real. Es algo tan hermoso que nosotros no oímos la voz de Dios, que no lo vemos, pero cuando tenemos esa comunión con Él, nos entendemos con Él, sin necesidad de escuchar su voz o de verlo. Lo entendemos y Él nos entiende. Pero esto te lo podré decir de palabra, pero es necesario que tú lo vivas. Decía aquí, porque tengo 5 hermanos, ¿verdad? Nosotros tenemos familiares que quisiésemos que ellos también fuesen salvos, para que no fuesen ese lugar de tormento. Pero tenemos la oportunidad, tú que estás escuchando ahorita, de desde ahorita integrarte a ese camino tan maravilloso que es Jesús. Dice en Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Agarra ese camino y no te salgas de él. Tienes la oportunidad ahorita que vives, y aquellos parientes que ya no están con nosotros en este momento quisieran hacer lo mismo que estaba haciendo este rico, porque ellos están viendo ya
que es real de esto que estamos hablando. No es necesario que lleguemos a ese momento, a ese tiempo de sufrimiento. Tenemos la oportunidad desde ahorita de cambiar esa perspectiva. Dice, para que testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Ustedes no tienen a Moisés y a Abraham, pero tienen muchos hermanos, muchos cristianos, muchos pastores, muchos ancianos que los quieren guiar hacia ese camino y muchas veces no los escuchan. Es lo mismo que le está diciendo en este caso. A Moisés y a los profetas tienen. También aquí tienen ustedes profetas. También tienen quien les hable de ese lugar de tormento. Y entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Esto es muy cierto. Si no escuchamos a los que están en vida, menos escucharían a alguien que no está vivo, ¿verdad? Resulta muy estimulante la manera en que concluyó la vida de Esteban, el primer mártir cristiano. Este es otro ejemplo que dice, mientras lo apedreaban, Esteban oraba así, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y luego cayó de rodillas y gritó con voz fuerte, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y dicho esto, durmió. Esto está en Hechos 7, 59 al 60. Puedes leer tu escritura para que confirmes esto que estás escuchando. Esteban fue uno de los primeros mártires que también, aun cuando estaba siendo apedreado, él cayó de rodillas y gritó en voz fuerte que no les tenga en cuenta ese pecado. Él perdonó. Nosotros tenemos que aprender a perdonar y a pedir perdón. Tenemos que aprender tantas cosas de la palabra de Dios. Pero ¿cómo vas a lograr esto? Acércate a alguien que conozca de esta bendita palabra, y si no, tú mismo agarra tus sagradas escrituras. La palabra de Dios es viva y eficaz. Dice que es como una espada de dos filos que penetra hasta lo profundo, hasta partir el alma, que discierne los pensamientos del corazón, que penetra hasta los tuétanos, ¿verdad? Hasta lo más profundo de tu ser. Así es la palabra de Dios. A medida que tú la vas estudiando, te vas dando cuenta que verdaderamente tiene vida y va transformando todo en tu ser. Hay gente que ha sido alcohólica, drogadicta, asesinos, rateros, infinidad de cosas malas, y que nunca han podido cambiar, pero en cuanto empiezan a integrarse en la palabra de Dios, es algo tan maravilloso que dejan de hacerlo. A muchos es repentino, con muchos tarda más tiempo, pero siempre Dios los transforma en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. Las cosas se hacen en el tiempo de Dios, no en el tiempo que nosotros queremos. Esto armoniza perfectamente con estas palabras del libro de Apocalipsis. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar con vida a los degollados por anunciar la palabra de Dios y por haber dado el testimonio debido. Sabemos que va a haber un tiempo en el cual, como Jesucristo fue crucificado por venir a hablarnos del Padre, ¿verdad? También nosotros los cristianos a veces somos apedreados, vituperados. Hay quienes han sido asesinados, que se han integrado a lugares
donde no aceptan a los cristianos, donde no aceptan la palabra de Dios y que han sido muertos por causa de la palabra de Dios. Pero nosotros no debemos de tener miedo a eso, porque para eso venimos. Nosotros tenemos que tener confianza en que nuestro Padre siempre está con nosotros y que Él nos va a fortalecer en todo tiempo, en todo momento. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, nos dice que había debajo del altar con vida, fíjense, a los degollados. Estaban con vida, estaban degollados, pero estaban con vida porque ya estaban allá con Dios. Ellos tienen vida eterna, nosotros no morimos, nosotros dormimos en el Señor. No es una muerte que dejamos de existir y ya no hay nada, sino que es un cambio. Recuerden que muerte es separación. Nuestra alma se desprende del cuerpo y somos separados, pero estamos vivos en la presencia del Señor, como ese mendigo, ¿verdad?, que estaba allá con nuestro padre Abraham, que estaba en la presencia de nuestro Señor. Estos mártires, aunque han muerto por su fidelidad a Cristo, aunque han sido degollados, están debajo del altar vivos, como bien lo dice en estos textos sagrados que leemos. Por eso, dialogando con los saduceos, Jesús puede afirmar que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque todo vive por Él. Esto está en Lucas 20:38. ¿Cómo podemos notar? ¿Cómo podemos nosotros entender esto? Solamente escudriñando la palabra de Dios. Nuestros familiares y amigos difuntos continúan relacionándose con Dios, pero esto para algunos es de ninguna manera resulta extrañas estas palabras de Pablo en Filipenses 1:21 al 23. Dice así: porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Aquí la palabra de Dios nos dice que para mí, para aquel que ama a Dios, aquel que conoce de la palabra de Dios, para mí vivir es Cristo. Todo el tiempo que yo tenga de vida, vivo para Cristo, para seguir sus enseñanzas de Cristo, para compartir a Cristo, compartir ese pan de vida. Porque cuando Él murió, recuerden que se sentó a la mesa con sus discípulos. ¿Y qué hizo? Partió el pan, ¿verdad? Pero ¿qué estaba dándoles? Un pedacito de Él. Un pedacito de Él a cada uno de los discípulos. Repartía ese pan porque Jesús es el pan de vida. Y después les dijo del vino. El vino era su sangre que iba a ser derramada. También tomaron de ese vino. Pero Él sabía que iba a morir y que con esa muerte Él iba a compartir esa vida eterna, porque Él iba a resucitar. Él iba a morir, pero iba a resucitar, y lo mismo pasa con nosotros. Nosotros, cuando aceptamos a Cristo Jesús, cuando renunciamos al pecado, cuando nos reconocemos pecadores y renunciamos a ese pecado, es cuando nosotros aceptamos a nuestro bendito Salvador, y es cuando tomamos de ese pan y de ese vino y obtenemos la vida eterna como Él, que muere y resucita, y nosotros juntamente con Él resucitamos, pero morimos al viejo hombre. Tenemos que entender que morimos a ese viejo hombre y somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Nueva criatura. Pero ¿qué es una nueva criatura? Las cosas viejas pasaron. Ya no recuerdes ese pasado. Ya no recuerdes quién eras tú. Sepúltalo, porque eres un nuevo hombre. Eso quedó clavado en la cruz con nuestro Señor Jesucristo. Ahí quedó ese viejo hombre, también crucificado, porque mientras ese viejo hombre viva, es que no ha muerto, es que sigue siendo Él. Pero una vez que Él muere y es clavado en esa cruz, nace el nuevo hombre, pero en Cristo Jesús, que nos fortalece. Eso es muy cierto, y tenemos que tener la mente de Cristo.
ser una nueva criatura con una mente distinta, pensamientos distintos, los pensamientos que Dios nos da, los pensamientos que tenía y tiene Cristo Jesús, son los que debe de haber en mi mente y en mi corazón. Nunca olvidemos eso. Por eso es que dice aquí que para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Por qué morir es ganancia? Porque yo sé que si yo muriera y estoy bien con nuestro Padre, que soy esa nueva criatura, yo voy a ir a la presencia de Dios, a un lugar donde ya no hay sufrimiento, donde ya no hay más lloro, más lamentos, más mentira, más crueldad que manejan aquí en la tierra, tanto los gobiernos como la gente del mundo, porque sabemos que el mundo no nos pertenece. Pero cuando hablo del mundo me refiero a las costumbres, a la forma de ser, no el mundo que Dios creó para que viviésemos, sino el mundo en cómo se mueve la gente, las cosas mundanas, lo que habita, lo que prevalece en este mundo, que es la maldad, el engaño, los vicios, la corrupción, todo aquello que no conviene a nuestra alma. Tenemos que ser esa nueva criatura, y por eso es que dice que morir es ganancia, porque allá con Dios ya no hay más llanto, ya no hay más lamento, ni más sufrimiento. En el Filipenses 1:22 dice: mas si Él vive en la carne, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Si también vivir como los que viven en el mundo, si también vivir en la carne es algo que le agrada a Dios, ahí sí estaría yo confuso y no sabría qué escoger, ¿verdad? Porque sería muy difícil. Porque ¿qué es lo que más le gusta al ser humano? Las cosas de la carne, los placeres del mundo. Sería algo más difícil. Pero cuando tú vives, andas en el Espíritu, ni lo piensas ni lo dudas. Porque andando en el Espíritu sabes lo que te conviene y lo que Dios quiere para tu vida. Como podemos notar, nuestros familiares y amigos difuntos continúan relacionándose con Dios. Por lo que hemos hablado, es que podemos decir que ellos no están muertos, que ellos se están relacionando con Dios. Filipenses 1, 21 y 23. Recordémoslo siempre. No nos olvidemos de esta escritura, que vivir es Cristo. Esto está en armonía con la palabra, con las palabras que dijo Jesús en a uno de sus malhechores que fueron crucificados juntamente con él. ¿Recuerdan esos dos malhechores que estaban, uno a su izquierda y otro a la derecha, en el momento en el que él era crucificado? Jesús le dijo, esto está en Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él estaba hablando de que en ese momento iba a estar con él en el paraíso. Y Dios quiere, dice en Juan 17, también le dice a su Padre, porque Él quiere que nosotros seamos uno en Él, como Él es uno en su Padre. Nosotros tenemos que ser también uno en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que vivir en unidad. Porque aquí, desafortunadamente, y lo digo con tristeza, que muchos buscan de Dios a su manera, no buscan a Dios a la manera que Dios quiere. Separan, convierten religiones, separan el cuerpo de Cristo, y todos creen tener la razón, pero la razón está en sus sagradas escrituras. Solo hay un Dios, solo hay una palabra de Dios. Hay muchas versiones, pero todas esas versiones son la palabra de Dios. ¿En quién debemos confiar nosotros? En la palabra de Dios y no en el hombre. ¿Cuántas veces no nos apegamos tanto a la religión
que obedecemos al hombre sin darnos cuenta que el hombre se está equivocando. Busquemos a Dios y no al hombre. Busquemos la palabra de Dios. ¿Y dónde está? En las Sagradas Escrituras. No hay confusión. ¿Por qué cada quien busca algunos judaizarse, algunos tantas religiones? Para no dañar a nadie no menciono, pero hay tantas religiones y sectas que han separado el cuerpo de Cristo. Pero si tú tienes entendimiento y discernimiento, busca a Dios en su palabra, a través de su palabra. La carta a los Hebreos abunda diciendo lo siguiente. Note usted que en Jerusalén celestial, además de innumerables ángeles, está la asamblea en fiesta de los primeros ciudadanos del cielo, esa fiesta de los primeros ciudadanos del cielo. Me imagino que ahorita todos aquellos seres que han partido, familiares y amigos, están allá acomodando para esa gran boda que se va a celebrar, ese banquete que se va a llevar a cabo con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que viene por una esposa sin mancha y sin arruga. Nosotros podemos pedirle a Dios que nos dé consuelo porque nuestros seres queridos nos han abandonado. Sí podemos, porque Dios dijo que Él enviaría un consolador, ¿verdad? Cuando Él partió le dijo a sus discípulos: en verdad os conviene que yo me vaya para que mi Padre os envíe un consolador. Y ese consolador es el Espíritu Santo, el que entra en nuestro ser y nos da ese consuelo, aun cuando estamos sufriendo la partida de algún ser querido. Recibimos el consuelo que nadie nos puede dar. Solamente el Espíritu de Dios es el que nos da ese consuelo y ese gozo para seguir adelante, donde ya no habrá más tristeza, porque el Espíritu de Dios es alegría, es paz, es benignidad, tantas cosas que posee ese Espíritu de Dios. Podemos ver en Hebreos 12:22, dice: sino que no habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Nos está hablando de un lugar celestial donde hay ángeles. Dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo. Aquellos que están inscritos en el libro de la vida. Dice: y Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Nosotros primero somos justificados, por gracia somos justificados, pero Dios quiere que después de esto busquemos la perfección. Aquí nos está hablando de aquellos que están allá con Dios, que alcanzaron buscaron esa perfección, que tal vez no la alcanzaron, pero Dios en su misericordia pienso que los considera perfectos por el hecho de estarla buscando día con día. Es lo que debemos hacer nosotros, buscar esa perfección. En el 12:24 dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Esa sangre que roció Abel en la tierra era una sangre de maldición, pero la sangre de nuestro Señor Jesucristo es una sangre de bendición, por la cual nosotros ya no tenemos ese pecado. Hubo una remisión de pecado a través de su sangre. Esta puede ser nuestra oración. Vamos a ver: Señor, abre los ojos para que pueda percibir que mis seres queridos que han muerto no me han abandonado del todo, que tome conciencia de que su presencia me envuelve como una nube. Señor, abre los ojos para que vea que esos seres queridos
no han muerto, sino que están allá en tu presencia. Y que los que partimos de aquí en Cristo Jesús, no morimos, sino dormimos. Otra forma de estar en comunión con ellos es a través de la oración de intercesión que tengamos nosotros para con Dios, para que algún día también estemos como ellos, a través de la oración y la intercesión que tiene Jesucristo por nosotros, porque Él está allá con nuestro Padre y Él intercede por nosotros en las oraciones que hacemos. Es como un día también llegaremos a estar con esos familiares que ya partieron. La muerte física sabemos que es transitoria y que nosotros resucitaremos. Vemos en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, dice así la bendita palabra: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Nosotros que conocemos a Dios sabemos que tenemos la esperanza de que cuando partimos de aquí vamos a estar allá con Él y que seremos transformados. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, nosotros los que quedaremos. Dice, por lo que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que quedamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Aquí nos está hablando de ese tiempo en el que va a existir la gran tribulación, que no sabemos si estemos viviendo ahorita ese momento de la gran tribulación, viendo tantas señales, ¿verdad? Viviendo esas pandemias, esos terremotos y tantas señales que Dios nos dio para que nos diésemos cuenta que su venida está próxima. Dice que seremos arrebatados. Estamos en un tiempo en el cual tenemos que entrar en una santidad, porque no sabemos ni la hora ni el día en el que el Señor venga por sus hijos, por su pueblo. Pero ¿cómo estás tú preparado para recibir al Señor? ¿Qué estamos haciendo en estos momentos de tribulación? Tenemos que tener esa comunión con Dios para que nos guíe lo que debemos de hacer, tanto con nuestros familiares como con nuestros vecinos, como con todo el pueblo. ¿Qué estamos haciendo? Dice en el 4:18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tenemos que alentarnos nosotros, hermanos, compartirnos ese mensaje de Dios, ver al que está caído y ayudarlo a levantarse. Somos un cuerpo en Cristo Jesús. No debe de existir esa separación. No debe de existir ese tipo de religiones que han sido metidas en tu cabeza por el hombre. Busca a Dios donde lo debas de buscar, que es en su palabra y no en el hombre. El que come, dice, por eso es que los que seguimos en este mundo y creemos que debemos alimentarnos con el pan de vida, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí
y yo en él. Como el Padre que me envió posee la vida y yo vivo por él, así también el que come vivirá por mí, el que coma vivirá por mí. Juan 6, 54, 57. El que come mi carne, dice Jesús, el que come ese pan de vida. Comer ese pan de vida es comernos la palabra de Dios a través de la lectura en sus sagradas escrituras, para que Él esté dentro de nosotros. Algún día nos vamos a reunir con esos seres queridos que has perdido y te darás cuenta que la palabra de Dios se cumple. Pero, ¿qué debemos hacer para esto? Si vamos a Apocalipsis 22, 14, nos dice así la bendita palabra de Dios: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Fíjense nomás esto que dice: bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Quiénes lavan sus ropas? Las ropas son las justificaciones, ¿verdad? ¿Y quiénes lavan sus ropas? Aquellos que dejan de pecar, aquellos que son transformados, aquellos que andan en el camino de Dios en obediencia. Pero muchos piensan que el recibir a Cristo Jesús ya es todo. Ya recibieron la salvación y con eso se conforman y creen que de esa manera van a estar en la gloria de Dios. Pero aquí nos dice, primero leímos que en el principio creó Dios al hombre, ¿verdad? Y con un propósito. Le dio instrucciones a ese hombre que iba a señorear en la tierra. Pero aquí al final, esto fue en Génesis, y al final, ¿qué nos dice? Apocalipsis 22, 14 y 15 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Dice que para tener derecho al árbol de la vida. En el principio, en Génesis, sabemos que estaban Adán y Eva, y en ese huerto del Edén había muchos árboles que Dios había puesto, y entre ellos estaba el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios les dijo que del árbol que no podían comer era el de la ciencia del bien y del mal, pero el árbol de la vida sí podían comer. Pero ellos en ese tiempo pues estaban muy inocentes y pues no le veían sentido a comer del árbol de la vida, porque ellos tenían vida, tenían esa comunión con Dios, pero sí podían comer de ese árbol de la vida. Pero en cuanto comieron del árbol que Dios les dijo no comerás, fue cuando ellos obtuvieron el conocimiento del bien y del mal. La serpiente les dijo: no moriréis, pero sí murieron. Pero la serpiente también les dijo: sino que sabe Dios que el día que del coman serán como Dios y conocerán el bien y el mal. Y después Dios, hablando con Jesús, le dijo: ahora sí, el hombre es como nosotros, porque ya tiene el conocimiento del bien y del mal. Lo mejor será sacarlos del huerto para que no coman del árbol de la vida, porque ellos murieron, ya no tenían derecho a la vida eterna. Y por eso es que fueron sacados del huerto del Edén, para que no comiesen de ese árbol de la vida. Pero ahora nosotros, como leímos aquí en Apocalipsis, que los que lavan sus ropas, aquellos que limpian su forma de vida, que verdaderamente se apegan a nuestro Señor, que ya no andan en el pecado, con aquellos gustos carnales en los cuales vivían en el pasado, aquellos que dejaron el alcohol, las drogas, la música, el baile, tantas cosas que hay en este mundo que le agradan a la carne. Esos son los que tienen derecho al árbol de la vida. Aquí nos lo dice bien claro, Apocalipsis 22, 14 y 15, grábatelo, 22, 14 y 15. Dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho
tener un derecho, no lo puedes tener así nomás porque sí. Dice las instrucciones, quienes tienen derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta de la ciudad, esa ciudad que está allá con Dios, esa ciudad maravillosa que ni te imaginas qué tan hermosa es. Si las cosas que están aquí en la tierra, cuando tú vas a la montaña, al campo, ves cuántas cosas hermosas hizo Dios aquí. Imagínate cómo está allá donde Él vive. Es algo tan precioso que a lo mejor en algún sueño Dios te ha llevado a conocer ese lugar. Yo he vivido algo así, un sueño maravilloso, donde es algo tan precioso, pero es un sueño. Pero también sabemos que es real, que existe y que no hemos visto. Dice, mas los perros están fuera. ¿A qué se refiere con esto? A la gente que no ha cambiado, la gente que ha conocido de Dios y que ha vuelto a los caminos del mundo. Aquellos que aún conociendo a Dios siguen viviendo en el viejo hombre. Por eso dice Dios en su palabra, más te valiere no haberme conocido. Pero si ya lo conocimos, qué maravilloso es. Sigamos adelante, recordemos que por gracia somos salvos y después de obtener la gracia, ¿qué viene? La perfección. Busquemos esa perfección. Dice que también los idólatras y todo aquel que ama la mentira, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, todos aquellos no verán, no tendrán derecho al árbol de la vida. Por eso es que dice Cristo, lo que leímos hace rato en Filipenses 1:21, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Sé que muchos de nosotros estamos viviendo una situación de que alguno de nuestros familiares ha partido en estos días, que hemos perdido familiares, pero lo más hermoso es si tuvimos la oportunidad, porque nosotros tenemos una misión, pero si tuvimos la oportunidad de invitar a esos familiares a arrepentirse, a aceptar a Cristo Jesús como su Salvador y que Él tomara el control de sus vidas, a entrar en arrepentimiento y después partieron, es algo que nos llena de gozo y de felicidad, saber que aun cuando toda su vida fueron pecadores, no se le quedaron a Satanás, sino que se los arrebataron, se los arrebatamos con la palabra de Dios, porque ellos fueron ganados para Cristo, porque entraron en arrepentimiento, porque se fueron convencidos de que existía un Dios y reconocieron que la vida que llevaban no era la correcta. Si tú tienes la oportunidad de ver a algún familiar que está ahorita pasando por tribulaciones, enfermedades, invítalo a conocer de Cristo. Esfuérzate y sé valiente, dice la palabra de Dios, porque nos van a rechazar, pero tenemos que seguir adelante, aun cuando nos rechacen. Tenemos que pedirle la sabiduría a Dios para poder hablar con esos seres queridos que no han aceptado la palabra de Dios, que siguen buscando la salvación en ídolos, en cosas que no tienen vida, en figuras de yeso, que no están buscando a Dios donde lo deben de buscar. ¿Dónde debes de buscar a Dios? En las Sagradas Escrituras, mediante su palabra. Él te va a hablar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Le doy gracias a Dios por este tiempo y le pido que bendiga a todas esas almas y que dé ese consuelo y ese gozo en aquellos que han perdido algún ser querido, que los tome de su mano para dar ese consuelo, que ellos vean que aquel ser querido no ha muerto, sino que está en la presencia de Dios. Le doy gracias a nuestro Padre porque nos ha escogido
para un propósito en esta tierra. Y le pido que a cada uno de los que están escuchando les revele cuál es el propósito que tienen en su vida, que no es simplemente venir a este mundo para trabajar y buscar riquezas, sino que hay un propósito más grande, el cual solamente Dios nos lo puede mostrar. Que abran sus corazones y su mente cuando alguien les presente a Cristo. En el nombre de Jesús yo me despido, no sin antes bendecir a todos aquellos que en este momento han escuchado y han dispuesto de su tiempo con un fin, el fin de conocer a Dios. Gracias, amados hermanos. Hasta la próxima.